José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, México. Porfirio Díaz participó en batallas como la invasión francesa, la batalla del 5 de mayo de 1862 y la toma de Puebla en 1867. Porfirio Díaz no estaba de acuerdo que Benito Juárez se reeligiera tantas veces para ser presidente de México, por lo que se levantó en armas y con el lema de sufragio efectivo, no reelección, que significaba que el pueblo debía elegir libremente sus gobernantes y no reelecciones. No fue hasta 1876 que logró derrocar a Sebastián Lerdo de Tejana y se convirtió en el presidente. Y de ahí comenzó un largo periodo más conocido como el Porfiriato que duró más de 30 años. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, México tuvo avances económicos y tecnológicos. Se construyeron ferrocarriles y telégrafos, llegó la electricidad y teléfonos, se modernizaron las ciudades y llegaron inversiones extranjeras. Pero también hubo muchas injusticias. Los campesinos e indígenas vivían en pobreza, trabajaban largas horas y sin derechos. El poder se concentraba en Porfirio Díaz y unos pocos ricos. Y con el tiempo mucha gente se cansó de su gobierno. En 1910, Porfirio Díaz volvió a reelegirse y ahí empezó la Revolución Mexicana, un movimiento para terminar con su dictadura. En 1911, Porfirio Díaz renunció y fue exiliado a Francia, donde vivió hasta su muerte, 2 de julio de 1915. La Revolución Mexicana es uno de los acontecimientos históricos más relevantes de nuestra historia nacional. Fue un movimiento armado en contra del gobierno del general Porfirio Díaz, quien gobernó el país por más de 30 años. El periodo durante el cual el general Díaz estuvo a la cabeza se le llama Porfiriato y abarcó de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911. El porfiriato es una etapa histórica de grandes contrastes, debido a que durante la misma en México se gestaron importantes cambios constitutivos, así como retrocesos principalmente en el ámbito social, mismos que a la postre gestionaron la Revolución Mexicana, primero de las grandes convulsiones del siglo XX. Desde que México se constituyó como país independiente, en 1821 no había podido consolidarse un gobierno capaz de llevar a cabo reformas necesarias que permiten al país entrar en una fase de estabilidad. Este, Desarrollo social, riqueza, economía, la larga serie de luchas entre los distintos grupos ideológicos que disputaron el poder político para restablecer la forma de gobierno que consideran más adecuada a fin lograr dichos objetivos. Habían mantenido al país en una anarquía perenne. Asimismo, las interacciones extranjeras, como la norteamericana en el año de 1847 y la francesa de 1862, contribuyeron a acrecentar la inestabilidad política y social imperante durante la época. Bajo estas condiciones adversas, el país padeció de un atraso económico que imposibilitó su crecimiento material. En el ámbito político, que no se había podido establecer un gobierno capaz de conciliar los distintos intereses de los grupos políticos y darse a la tarea de fomentar el desarrollo económico y social del país, pero sobre todo consolidar el Estado mexicano. El general Porfirio Díaz, al igual de otros gobernantes de México, llegó a la presidencia a través de un movimiento armado en el año de 1876, revuelta de Tuxtepec. Como militar de gran experiencia, supo que para consolidar el gobierno era necesario establecer la paz política a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Esa paz finalmente alcanzada a través del control de los diferentes grupos armados operantes en el territorio nacional. Los, los, los militares que durante el periodo de 1821 a 1876 se habían constituido como un grupo poderoso debido a su participación de las constantes guerras internas e intervenciones extranjeras reclamaron el poder mediante el uso de la fuerza. En ocasiones, por sí solas o en complicidad con los civiles, disputaron el poder político, convirtiéndose en un factor inestabilidad para el gobierno en turno.
Bueno, yo les voy a hablar de las ventajas y desventajas que hubo en el Porfiriato. Una de las ventajas fue que se construyeron 19.000 kilómetros de vías férreas con inversión extranjera y con esto se creó la red telegráfica para comunicar a todo el país. Otra de las ventajas fue que al fomentar la inversión extranjera se hicieron mejoras en minería, agricultura y petróleo. Eso trajo la creación de una industria nacional en México en su primera revolución industrial. Otra de sus ventajas fue que en 1891 se reglamentó la ley que establece la educación como gratuita, laica y obligatoria. Otra de sus ventajas importantes fue que se fundó la Escuela Naval Militar y se crearon las compañías mexicanas y naviera del Pacífico. Además, al incrementarse el tráfico marítimo, se acondicionaron varios puertos como en Veracruz, Manzanillo, Salina Cruz y Tampico. Asimismo, se redujeron los gastos públicos y se ejerció mayor control de los ingresos y de los nuevos impuestos. Otra ventaja importante fue que por orden directa del mismo Porfirio Díaz se creó la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. En ella se impulsó el desarrollo en las artes, la literatura y la pintura. Y la última ventaja, pero no menos importante, fue que México se convirtió en un importante exportador de materias primas, asimismo a nivel mundial. Ahora les voy a decir algunas de sus desventajas. La desventaja era que los peones trabajaban con el sistema que se llamaba tienda de rayas, donde intercambiaban los vales por productos. Como segunda desventaja, la industrialización y la modernización estaban en manos de la minoría y solo se permitía hacer negocios a los inversores extranjeros. Asimismo, la época quedó marcada como fraude electoral, la represión y corrupción. Otra de sus desventajas fue que a todos los campesinos les arrebataron todas sus tierras por orden de Porfirio Díaz y toda tierra que estuviera ocupada debería de ser confiscada. Y por último, en 1910 aproximadamente 11.000 haciendas privadas controlaban el 57% de territorios y el 95% de los campesinos indígenas que carecían de tierras. Por lo tanto, la Iglesia volvió a tener el privilegio y a cobrar el diezmo a los indígenas y a los campesinos en forma de semillas. ¿Por qué se le llama porfiriato? El término porfiriato se refiere al periodo de la historia de México entre 1876 y 1911, durante el cual Porfirio Díaz gobernó de manera autoritaria y dictatorial. El nombre porfiriato proviene de Porfirio Díaz, quien fue militar y político mexicano que ocupó la presidencia en varias ocasiones durante este periodo. Su gobierno se caracterizó por un control autoritario y una política de gobernación económica, pero también por la representación de la oposición y la falta de libertades democráticas. En los años del porfiriato, Porfirio Díaz ocupó la presidencia excepto por un lapso de 4 años en el que asumió a otro político, el general Manuel González Flores, pero sometido a su autoridad, finalmente, poco después del estallido de la Revolución Mexicana, renunció al poder y huyó hacia Francia. El porfiriato fue una etapa compleja de la vida política mexicana, pues fue un momento de modernización pero también de anulación de libertades políticas. El general Porfirio Díaz se hizo cargo del poder ejecutivo en abril de 1877, después de triunfar en las elecciones a las que había convocado Juan N. Méndez Díaz. Procuró apegarse a las normas legales y al principio de no reelección que lo había llevado al poder. Una vez que se acabó el periodo de Manuel González, nuevamente hubo elecciones presidenciales en las que resultó vencedor el general Porfirio Díaz. Los historiadores consideran importante que en ese momento ya tenía presente la idea de perpetuarse en el poder, por lo que Díaz logró lo que parecía imposible: modificó sucesivamente la Constitución de 1857 que permitiría la reelección indefinida. Ahora vamos a hablar sobre la consolidación, auge y decadencia del porfiriato. Primera etapa, consolidación. El objetivo era legitimizar su poder y centralizar el país. Díaz llega al poder tras rebelarse contra la reelección. Este era un gobierno con apariencia democrática y empezaba la centralización del poder. Empezaba la pacificación del país utilizando a los rurales y a su ejército causando timidez. Utilizó la política pan o palo, quien cooperaba y quien no. Inversiones extranjeras. Empezaban a invertir en países como Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Comenzaban con los ferrocarriles y la construcción de vías. Segunda etapa, el auge. El objetivo principal era modernizar y crecer económicamente como país. Díaz comienza con la reelección
y deja atrás la política de la no reelección. Boom económico. México experimenta niveles económicos muy altos. Industrialización sobre todo el país en algunas regiones. Se impulsa la educación laica y técnica. Ciudades como la Ciudad de México comienzan a tener un estilo europeo, avenidas, monumentos, etc. Las riquezas estaban concentradas en los de alto rango. Los campesinos empezaban a perder las tierras sobre la ley de deslinde. Tercera etapa, la decadencia. El objetivo principal era controlar el poder tras el gran descontento. Los obreros trabajaban entre 14 y 16 horas con un sueldo miserable. Huelgas importantes reprimidas violentamente. Huelga de Río Blanco, masacre de obreros. Crisis económica mundial 1907, afecta a México. Madero lanza el Plan de San Luis y Díaz renuncia del poder en 1911. Buenos días, compañeros, pues ya para finalizar la exposición, en caso de que me hayan puesto atención, les haré un resumen de todo lo que hablaron mis compañeros. Para empezar, Porfirio Díaz fue un exmilitar político nacido en 1830 en Oaxaca, el cual comenzó estudiando para ser sacerdote, a lo cual no le gustó y decidió mejor estudiar leyes, siendo Benito Juárez su profesor. El porfiriato se extendió desde 1876 hasta 1911. Durante eso hubo un pequeño descanso de él, gobernando un aliado de Porfirio Díaz, pero a lo cual seguía con el mismo seguimiento de Porfirio Díaz, el cual quería tener una inversión extranjera, promovió la minería y muchas cosas, metió el ferrocarril a lo largo de México y fue algo innovador, pero a lo cual también trajo como beneficios como consecuencia. Dentro de sus ventajas existieron la mejoría política, ya que venían de una época de muchas guerras. También hubo modernización, ya que implementaron los ferrocarriles, telégrafos y electricidad. También otra ventaja marcada fue la inversión al extranjero y su crecimiento económico, ya que al promover la inversión al extranjero se movía economía más fluyente que antes. Otra de las ventajas fue que se fortaleció la ciudad con obras públicas, pero de todas esas ventajas obviamente está su lado malo, de ellos las desventajas, a lo cual mucho fue que el crecimiento económico no llegaba al pueblo como tal, se quedaba solo a la gente con mayor autoridad de México. También que había arduas horas laborales para los que trabajaban en haciendas y eran explotados recibiendo un pago muy mínimo y en malas condiciones. Otra fue que había falta de democracia, ya que el porfiriato duró demasiado tiempo, a lo cual el voto del pueblo no valía para nada. Obviamente, destacando todas las ventajas, pero era falta de democracia. Había gente que opinaba diferente y que no le gustaba la presidencia. Y ahora vamos a hablar, pues a resumirte lo de Jalisco. En Jalisco también tuvo un auge económico y político, el cual ayudó mucho en la modernización de calles, en la introducción de ferrocarriles, las fábricas de textil y todo ese tipo de cosas. Tuvo un auge económico muy bueno y se convirtió en una de las capitales más importantes para el occidente. La economía de Jalisco creció gracias a la agricultura y ganadería y a la zona tequilera, ya que Jalisco es conocido muy bien por ser la casa del tequila. Tiene muy buena ganadería y sobre todo una buena agricultura del maíz. Eso ayudó mucho a la economía y surgió un pique demasiado alto, a lo cual Jalisco reaccionó de buena manera. Pero después vinieron también los problemas, como en general del porfiriato. El dinero no llegaba a buenas manos, hubo mucha pérdida de tierras para gente con poder, la economía estaba concentrada en un solo grupo de personas y mucha gente vivía en pobreza, se puede decir, porque realmente no llegaba el dinero a sus casas. Muchas familias estaban desproporcionadas al trabajo que daban, pero no recibían un buen pago. Esto sería todo y muchas gracias por su atención.